Un saludo futuras mentes de la ingeniería. Bienvenidos al canal de Circuitos Eléctricos en Español, en donde revisamos los principales temas de esta área, por lo que si estás estudiando esta disciplina, considera suscribirte para no perderte ningún video. En este video revisaremos las dos leyes de Kirchhoff: la ley de voltajes y la ley de corrientes. Así que vamos a ello. Primero revisaremos la ley de voltajes, que nos dice: la suma algebraica de los voltajes presentes en una trayectoria cerrada de un circuito es igual a 0. Lo cual, podemos describir con la siguiente ecuación. La sumatoria de los voltajes de los elementos del circuito desde n igual a 1 y hasta n mayúscula es igual a 0. Aquí n mayúscula es la cantidad de elementos presentes en la trayectoria cerrada. Oye, Amperio. Entonces, si la sumatoria es igual a 0, entonces debe ser muy fácil aplicarla, ¿no? Así es, Electra. A continuación revisaremos un ejemplo para revisar su aplicación. Para la aplicación de la ley de voltajes tenemos el siguiente ejemplo, en donde podemos apreciar que el circuito consta de una sola trayectoria cerrada y está compuesto por una fuente de voltaje de 10 volts, una resistencia de 6 kΩ y una resistencia de 4 kΩ. El voltaje presente en la resistencia de 6 kΩ es de 6 volts, y nos solicitan determinar el voltaje presente en la resistencia de 4 kΩ, lo cual podemos definir como VR2. Lo primero que tenemos que hacer es definir las polaridades de cada uno de los elementos, y esto lo vamos a realizar utilizando la dirección de la corriente. Como revisamos previamente en nuestro video sobre la ley de Ohm, consideraremos que la corriente sale de la terminal positiva de la fuente y circula por todos los elementos del circuito regresando por la terminal negativa de la fuente. Esto genera una polaridad como se ilustra en la figura: signo positivo por donde entra la corriente y signo negativo por donde sale la corriente. Para la fuente, su polaridad ya está definida por sus signos. Estas polaridades son las que utilizaremos para aplicar la ley de voltajes. Oye, Amperio. Entonces, ¿la polaridad de los elementos es importante para aplicar correctamente la ley de voltajes? Así es. Vamos a tomar en cuenta las polaridades de cada uno de los elementos considerando la polaridad por donde sale la corriente. Para la fuente, la corriente sale por el signo positivo, por lo el término para la ecuación es más 10 volts. Para la resistencia de 6 kΩ la corriente sale por la terminal negativa, por lo que el término correspondiente es menos 6 volts. Y finalmente el voltaje que estamos buscando, VR2, también la corriente sale por el negativo, por lo que el término es menos VR2. Estos términos los tenemos que igualar a 0 de acuerdo con la ley de voltajes. Oye, Amperio. ¿Y qué pasa si tomo los signos por donde entra la corriente? Los términos positivos nos quedan negativos y viceversa. Por lo tanto, nos queda la misma expresión pero con signos contrarios, la cual, al resolver, nos da el mismo resultado. Lo que tenemos que hacer es ser consistentes con el signo que tomamos. Si tomamos el signo por donde entra la corriente en un elemento y el signo por donde sale la corriente en otro elemento, ahí nuestra ecuación será errónea. Entonces, ¿esta es la parte principal de la aplicación de la ley de voltajes? ¿Cómo es que se genera la ecuación? Así es, ya solo nos queda resolver la ecuación, lo cual haremos mediante álgebra. En este caso solo mandamos el término de menos VR2 del lado derecho de la ecuación, por lo que tendremos más 10 volts, menos 6 volts, igual a VR2. O bien, VR2, igual a, más 10 volts, menos 6 volts. Esto nos da como resultado VR2 igual a 4 volts. Oye, Amperio. ¿Podemos simular el circuito, por favor? Por supuesto, vamos a ello. En esta simulación, vamos a revisar un poco el cómo identificar los valores de las resistencias. Como podemos ver, las resistencias tienen bandas de colores, las cuales representan un dígito y un multiplicador dependiendo de su posición. La primera banda tiene el color azul, que representa un 6, la segunda banda es negra, lo que representa un 0, por lo que llevaríamos 60, la tercera banda nos representa un multiplicador, que en este caso sería rojo, lo que representa por 100, entonces tenemos 60 por 100 igual a 6000 ohms o bien 6 kΩ. Y es importante mencionar que los valores de 6 y 4 kΩ no son valores comerciales. Como podemos ver, estamos conectando nuestro circuito conforme al diagrama anterior, y la lectura de los multímetros nos dan los valores esperados de 6 volts y 4 volts. Entonces, podemos decir que, para aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, solamente hay que hacer la suma de los voltajes considerando la polaridad de los elementos. Así es, Electra. ¿Y qué pasa con la ley de corrientes?
La ley de corrientes es muy similar. Vamos a ello. Ahora, la ley de corrientes nos dice que la suma algebraica de las corrientes presentes en un nodo de un circuito es igual a cero. La definición de nodo la haremos en un momento más. La ecuación, entonces, nos queda de la siguiente manera. La sumatoria de las corrientes desde n igual a 1 hasta n mayúscula es igual a 0. Donde n mayúscula representa la cantidad de elementos de circuito conectados en ese nodo. Es prácticamente igual a la ecuación de la ley de voltajes. Así es, ahora pasaremos a la definición de nodo. Como definición de nodo, tenemos que es el punto de conexión entre dos o más elementos de circuito. En la figura podemos observar 4 cables que se conectan en el punto rojo, el cual sería el nodo. Vamos a realizar la ecuación para la ley de corrientes. De la misma manera que con la ley de voltajes vamos a considerar signos en nuestra sumatoria. En este caso, el signo positivo lo define si la corriente entra al nodo. Y el signo negativo corresponde a una corriente que sale del nodo. Podemos observar que la corriente IA está entrando al nodo, por lo que su signo será positivo. Lo mismo para la corriente IB. Para las corrientes IC, E y D, el signo será negativo porque están saliendo del nodo. De este modo, la ecuación nos queda más IA más IB menos ICE menos ID igual a 0. ¿Podremos hacer un ejercicio un poquitín más complejo, por favor? Claro que sí. Vamos a ello. Para este ejemplo de aplicación de la ley de corrientes tenemos este circuito. Está compuesto por una fuente de voltaje de 10 volts, el cual está energizando a dos resistencias, una de 2.5 kΩ y la otra de 5 kΩ. Si aplicamos la ley de voltajes para las resistencias, tenemos que el voltaje aplicado en ambos casos son los 10 volts. Por lo tanto, las corrientes se pueden calcular directamente con la ley de Ohm y nos queda corriente 1 igual a 10 volts entre 2.5 kΩ S igual a 4 miliamperes. Para la corriente 2 tenemos S 10 volts entre 5 kΩ igual a 2 miliamperes. Ahora, una vez que determinamos los valores de las corrientes 1 y 2, ya podremos aplicar la ley de corrientes para determinar la corriente total. Así es. Ahora vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff aplicado al nodo que marcamos con rojo. El término para la corriente total es positivo porque está entrando al nodo. Los términos de corriente 1 y corriente 2 tendrán signo negativo porque están saliendo del nodo, por lo tanto la ecuación nos queda más corriente total menos corriente 1 menos corriente 2 igual a 0. Pasando los términos negativos al lado derecho de nuestra igualdad tenemos corriente total igual a corriente 1 más corriente 2. Ya solo sustituimos los valores calculados para corriente 1 y corriente 2, y nos queda corriente total igual a 4 miliamperes más 2 miliamperes. Finalmente tenemos corriente total igual a 6 miliamperes. También está muy sencillo, solamente es sumar las corrientes en un nodo, teniendo cuidado con la asignación de los signos, positivo para las corrientes que entran al nodo y negativo para las corrientes que salen. Oye, Amperio, ¿podemos simular el circuito, por favor? Claro, Electra, acá lo tenemos ya. Nuestro circuito ya está armado en nuestra tablilla protoboard y contiene nuestras resistencias de 2.5 kΩ y 5 kΩ energizadas con la fuente de 10 volts. Podemos ver en los amperímetros los valores que calculamos para la corriente 1 que es de 4 miliamperes, la corriente 2 que es de 2 miliamperes y la corriente total de nuestro circuito que es de 6 miliamperes. Si aún tienes dudas de cómo conectar los elementos en la protoboard, no te pierdas nuestro siguiente video sobre circuito serie y paralelo. Llegamos al final de nuestro video sobre las leyes de Kirchhoff. Se despiden de ustedes Amperio y Electra, deseándoles un excelente día y esperamos verlos por acá en los siguientes videos. Saludos.